con Estefanía Villamizar. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, voluntaria del proyecto Échale Cabeza y asesora de la representante a la Cámara de Colombia, María del Mar Pizarro. De Colombia para el Mundo la vamos a escuchar de forma virtual. Bueno, buenas tardes. Yo soy Estefanía Villamizar, del proyecto Échale Cabeza, Conociendo la Cabeza. Buenas tardes. Yo soy Estefanía Villamizar, del proyecto Échale Cabeza, Conociendo la Cabeza, y hoy vamos a estar hablando de percusión. Primero es necesario mencionar que una cosa es el 12B y otra cosa es el TUSI. El 12B como tal es una feniletilaminas psicodélicas utilizada por primera vez en 1974 para el examen Schulgen, y digamos que sus efectos son parecidos a los del LSD y el MDMA, dado que puede ser tanto estimulante como psicodélico. No obstante, más o menos en el año 2011 empieza a popularizarse la llamada cocaína rosada, que es un cóctel de sustancias inventado por un personaje algo mítico que es Aldo Tusi, que viaja a Europa, prueba el 12B, es una sustancia nueva, digamos que no se conocía en Colombia, entonces digamos quiere emular los efectos de esta sustancia a partir de una combinación de diferentes drogas. ¿Cuáles son los componentes de Tusi? Esa pregunta principalmente es lo que nosotros hemos llamado la comunidad de Tusi, que es ketamina, éxtasis y cafeína. Sin embargo, al empezar a popularizar su producción, es donde encontramos que con el tiempo se van mezclando con otro tipo de sustancias, porque lo puede hacer cualquier persona en sus casas, y ahí es donde encontramos un problema, digamos, un poquito más complejo. Por un lado tenemos la ketamina, que es un anestésico disociativo que en dosis subanestésicas puede generar como una sensación de embriaguez, estados alterados de conciencia, estados oníricos, alucinaciones y una sensación como de desdoblamiento, de no sentir el cuerpo. Y por el otro lado tenemos el MDMA, que es un estimulante patógeno, genera euforia, ganas de bailar, desaparece el hambre, el sueño y el cansancio, pero también puede generar bruxismo, deshidratación y en dosis altas también causar un síndrome serotoninérgico, así como las complicaciones ya incluso hasta la muerte. La mezcla de las dos sustancias puede generar como una cierta sinergia, porque mientras se está con el efecto disociativo de la ketamina, también se está con el efecto estimulante del MDMA. Entonces, ahí es donde se genera, digamos, una potenciación de los dos efectos. Y pues digamos que si a esto le sumas el resto de sustancias que tiene el 12B, pues, y además el resto de sustancias que suelen consumir, digamos, como los usuarios, pues ahí es donde encontramos ciertos riesgos más complicados alrededor del TUSI. Aquí tenemos que entender que en el mercado, ya de por sí en el mercado ilegal, en el mercado de las drogas, no existe ningún control de calidad de absolutamente nada, y esto es mucho peor con el tema del TUSI, porque es que si en el mercado ilegal ya pues tenemos digamos como prácticas de manufactura, y con esta sustancia puede llegar a ser mucho peor, porque literalmente cualquier persona lo puede hacer en esos casos. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado que, digamos que en estas mezclas hay sustancias como antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, etc. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, puntualmente es en un informe que publicamos este año sobre 25 muestras de TUSI recogidas en la ciudad de Bogotá, en las que se les aplicaron unos análisis confirmatorios, pudimos encontrar cafeína, ketamina, MDMA, lo que ya les había dicho como la trinidad del TUSI, pero también encontramos paracetamol, que es un analgésico, digamos varios analgésicos locales, metanfetamina, oxicodona, clonazepam, alprazolam, y algunas catinonas. Esto es muy preocupante porque, por ejemplo, sustancias como las benzodiazepinas o como la oxicodona
generar una muy fuerte dependencia. Digamos que eso también lo asociamos con algunos casos que nos han reportado de personas, digamos, que han generado dependencia, digamos, como física al TUSI. Entonces, esto también se puede deber justamente como a esta combinación de otro tipo de sustancias, y por ejemplo es muy preocupante que haya como una mezcla de oxicodona, por ejemplo con ketamina o con alcohol, que también es una sustancia con la que se suele mezclar pues digamos como este cóctel. Pero aquí llegamos a lo que una amiga ha llamado el fentanilo gay. Y es que pues a pesar de que Colombia no, por muchas razones, no está tan cerca como de una crisis por sobredosis como se vive en Norteamérica, pues digamos que sí, gracias a los medios de comunicación y a declaraciones de ciertas autoridades, como que hay como pues una presión alrededor de si hay o no hay fentanilo en el TUSI. No obstante, nosotros no, a pesar de que somos una organización que más está monitoreando digamos, como el sistema del fentanilo, nosotros no hemos encontrado fentanilo en ninguna muestra de TUSI. Sí, en el estereopicnic hubo 2 alarmas por fentanilo, por estas pruebas de strips de fentanilo. Sin embargo, con estas pruebas es muy fácil de tener falsos positivos, y eso fue lo que pasó, porque después de hacerle análisis confirmatorio a estas muestras, no encontramos fentanilo. Entonces, sin embargo, cada vez más como los medios de comunicación, y lo que digo en este caso el Instituto General de Comunicación, que es Pillo Barbosa, hizo como unos anuncios sobre una incautación de fentanilo. Sin embargo, este fentanilo, digamos, sobre el que hay como bastante presión en Colombia, es fentanilo de uso intrahospitalario, digamos, según algunos medios de comunicación, porque se lanzan como algunos dealers, se está utilizando, digamos, para la producción de TUSI, es fentanilo de uso intrahospitalario. Y digamos, cuál es la diferencia. Entonces, que una cosa es el fentanilo de uso hospitalario, producido con manufactura como legal, ¿sí? Y supremamente vigilada, y otra cosa es como el ilegal, del cual desconocemos su concentración, y digamos que es el que está generando como toda esta crisis por sobredosis en Norteamérica, que tiene unas causas muy focalizadas, muy particulares, y que no creemos que se puedan replicar de la misma forma en países como Colombia. Bueno, volviendo un poco al tema del TUSI, digamos que como no es una sustancia como tal, sino es un cóctel de diferentes sustancias, pues digamos que es muy difícil dar como algunas recomendaciones con respecto en cuanto a la dosis, porque no sabemos, digamos, qué sustancias tiene. Digamos que sí hacemos un llamado a las personas, digamos, como a estar monitoreando constantemente su consumo, a darse detox de vez en cuando, no abusar de esta sustancia, también como evitar mezclar con otras sustancias como alcohol, cocaína, éxtasis o popper, digamos por los efectos indeseados que puede causar este cóctel con el consumo de otras drogas, tanto legales como ilegales. Además, yo creo que es importante mencionar que la ketamina pues, también puede dejar a una persona en un estado de sedación y de vulnerabilidad frente a ataques o delitos por sujeción química. Entonces, digamos que sí es algo que hemos visto en muchas fiestas, que es como personas que están muy, muy sedadas por consumo de ketamina, y sobre todo por el consumo de ketamina en el TUSI con alcohol. Entonces, digamos que esto puede llegar a ser un factor de riesgo, sobre todo en términos de violencia basada en género. Y ya, finalmente, yo creo que pues, recalcar que la información es poder y que es importante acudir a muy buenas fuentes antes de tomar la decisión de utilizar cualquier sustancia psicoactiva. Y esto fue, digamos, como presentación. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Pues esto fue lo que viene siendo
bueno, la TUSI, como ya sabemos, es una mezcla de varias sustancias y pues bueno, esta información también es muy importante porque a pesar de que nos mostró un contexto colombiano, pues también la tenemos aquí en México, no tal vez en un consumo y uso amplio como allá, pero bueno, si llegan a ver un polvo rosa, pues ya saben que es la TUSI. Ahora pasemos. Es el turno de... Permítame tantito. De Rubén Díaz Conti. Él es antropólogo social por la Universidad Veracruzana y máster en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Adjunct Lecturer del Colegio de Salud Pública en la Universidad de Arizona y miembro del Comité Interviniendo Muros en Salud de la Universidad del Sur de California y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ha sido coordinador de la fase 4 del proyecto binacional El Puente en la ciudad de Tijuana, así como también de la Escuela Nacional de Personas que se Inyectan Drogas del Fondo Mundial. Actualmente es coordinador del programa de reducción de daños del programa VIH-Sida de la Ciudad de México y jefe de unidad departamental de programas específicos del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Adelante, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, a mí me pidieron hablar de fentanilo y eso va a tratar mi presentación. Entonces, yo pertenezco al Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Tenemos 2 clínicas especializadas en VIH, las clínicas Condesas, una en Iztapalapa y la otra aquí en la colonia Hipódromo Condesa. Entonces, pues, ¿qué es el fentanilo? El fentanilo no es más que una molécula, sí, tenemos que verlo así. Ya tenemos 60 años en el mundo lidiando con esta sustancia, usándola para de distintas formas. Una de ellas, pues la más innovadora, es el uso lúdico que se le ha dado últimamente, pero bueno, el origen de esta sustancia es el uso hospitalario que se le da. En 2021 se decomisaron 2 toneladas de fentanilo ilícito, esto para poner en contraste con lo que se ha utilizado de fentanilo médico. Pues ahí podemos ver, por ejemplo, 5 kilogramos, ¿no? Lo que se ha utilizado en el 2021 versus las 2 toneladas de fentanilo ilícito, que es el que se fabrica con precursores que vienen de China y que principalmente lo fabrica el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, esta sustancia se ve más que fluye hacia el norte. ¿Cómo ha respondido México, el gobierno de México? Pues con una alarma, con un pánico tremendo. Entonces, estos son los tipos de información que se ha dado desde la campaña Juntos por la Paz, con la ADIC y ahora con la SAMA, pues ha estado vertiendo una serie de información que no está, pues, muy amable, que digamos, ¿no? También información de 2021, no tenemos un sistema de monitoreo para ver si el fentanilo que se ha usado de manera ilícita está impactando en la población de manera negativa, es decir, si tenemos una crisis de sobredosis como existe en Estados Unidos o en Canadá. Yo me atrevo a decir que sí la hay, pero no a ese nivel, no a esa magnitud, sobre todo si volteamos a la frontera. Por ejemplo, Mexicali, Tijuana, las ciudades del noroeste del país son las que más tienen esta problemática, y las organizaciones civiles que trabajan en esas ciudades pueden decir muchísimo sobre esto, ¿no? Esta es también la forma en cómo hemos respondido desde el gobierno, desgraciadamente, con esta información. El fentanilo deteriora la memoria, en fin. Tanto ha sido el boom de este tema del fentanilo que incluso ha habido anestesiólogos médicos como el doctor Darwin, que ya ha sido sentenciado por tener fentanilo, él siendo anestesiólogo, utilizándolo en sus intervenciones. Pues ya él ha sido juzgado y acusado de narcotráfico, incluso siendo un médico, ¿no? Entonces, el fentanilo ha sido mal visto, hay mucho estigma alrededor de esto en México, no hemos podido dar una respuesta distinta, menos en las mañaneras se ha hablado muchísimo de esto. López-Gatell, el mismo presidente, pues ha dado información que realmente no es certera y que no ayuda en nada, ¿no? Sino que estigmatiza. Y algo que cabe aclarar es que el fentanilo no está en todas las drogas, como se supone, mucha gente cree, ¿no?
que fentanilo se encuentra en el cristal, se encuentra incluso hasta en el cannabis, ¿no? Y eso pues, no es una fantasía. El fentanilo no está en todas las sustancias. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las intervenciones con base comunitaria que han hecho las organizaciones civiles que trabajan en el norte. 1.200 sobredosis no fatales por año es lo que atiende a verter. Y estas sobredosis no fatales son gracias a la naloxona, que en México no tenemos esa sustancia en las calles como debería de ser. Pero bueno, el 5% de las cocaína, por ejemplo, que ha sido analizada se ha encontrado con fentanilo, el 3% de la metanfetamina, pero no es a esa magnitud como en otras latitudes, ¿no? Estas son pruebas que hemos hecho aquí en la Ciudad de México. En 2020 encontramos una prueba solamente reactiva de fentanilo y este año encontramos 2 pruebas de fentanilo. ¿Qué es lo que nos queda por hacer en México? Por responder desde esta manera, ¿no? Ofrecer programas de análisis de sustancias, yo creo que sería lo importante. El fentanilo no está en todas las drogas, pero sí sería muy bueno comenzar a tamizar, ofrecer este servicio de testeo para las personas que tengan dudas sobre si su sustancia, ya sea cristal o alguna otra, tiene fentanilo. Pues bueno, estas son las pruebas que nosotros usamos. Rapid Response son pruebas que, tiras reactivas que incluso hasta hace 2 meses encontrábamos en Amazon, las compramos por ahí, pero ahora ya es más difícil encontrarlas. Y sospechamos que tiene mucho que ver con esta política anti-fentanilo, antidrogas que tenemos en México, ¿no? Entonces, ni siquiera en el mercado podemos encontrar estas tiras ya. Ahora, otra respuesta que podríamos dar, más allá del estigma, que no sea el estigma, pues sería la provisión de naloxona. Como lo había mencionado, la naloxona es un antagonista opioide y en este caso revierte la sobredosis. Podríamos hablar de sobredosis no fatales como verter, que atiende 1.200 sobredosis al año, y se evita con esto la muerte, ¿no? También la provisión de sustitutos opioides como la metadona, que en México desafortunadamente hay un desabasto. En este año, desde diciembre del año pasado a la fecha, no tenemos metadona en el país. Entonces todas las personas que consumen heroína, fentanilo, no tienen la alternativa de dejar de consumirlo porque no existe la metadona en México. Desafortunadamente ya no tenemos metadona y estamos luchando porque se vuelva a restablecer el abasto. Estas son las 2 organizaciones que trabajan en México. El trabajo de base comunitaria es muy importante, ofrecer información, ofrecer este tipo de intervenciones como testeo, análisis de sustancias, provisión de naloxona, etcétera. Es muy importante, sería una respuesta alternativa al estigma que se ha estado dando, sobre todo en el tema de fentanilo en México. Y bueno, estos son mis datos. Desafortunadamente, ahí atrás de la imagen está mi correo, diasconti@gmail.com, y el teléfono de la clínica donde yo me encuentro, 55 15 83 11, para cualquier comentario, duda, etc. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sí, desafortunadamente también los medios de comunicación son los que generan más esta desinformación y promueven más estos mitos que solo generan un pánico pues innecesario sobre el fentanilo. Y pues qué bueno que se tocó este tema aquí. Seguimos con el siguiente participante. Él es Gerson Escamilla y es cofundador de Vía Sinapsis, organización enfocada al estudio de las sustancias psicoactivas, y cofundador de Latinoamérica por una política sensata de drogas, organización internacional que busca una regulación integral de las sustancias psicoactivas con enfoque de derechos humanos. Él viene a hablarnos del TNT. Adelante. ¿Se escucha? Muchas gracias al equipo de Instituto RIA por la invitación a hacer esta también. Pues yo voy a exponer un poco sobre el DMT.
El DMT es una sustancia todavía algo desconocida, aunque tiene efectos muy notables. Sobre el DMT se puede decir que es la sustancia más abundante, es la sustancia psicoactiva más abundante en el planeta. Se encuentra en casi todas las plantas, o en casi todas las plantas se ha encontrado, pero se cree que está en todas. La dimetiltriptamina, que se denomina dimetiltriptamina, es un compuesto químico similar a la serotonina. También es similar a la famosa psilocibina y psilocina. Al ser estructuralmente similar a la serotonina, se acopla a los mismos receptores. Entonces eso puede explicar en parte el efecto psicoactivo. Las evidencias más antiguas que se tienen de uso de DMT vienen de 1000 años atrás. En una tumba en Bolivia se encontraron restos de herramientas, como se pueden ver en la imagen, de lo que se cree que son herramientas para administrar ayahuasca. Dentro de la historia ya más moderna sobre el DMT, tenemos que en la década de 1930 a 1950 del siglo pasado, se sintetizó y también se logró extraer y se logró identificar de plantas, ¿no? Lamentablemente esa investigación se frenó por las políticas internacionales de drogas, por la Convención Única de 1971. Sin embargo, de 1990 a 1991 se logró hacer nuevamente esta investigación, que es el inicio del resurgimiento de la investigación clínica en psicodélicos, por el doctor Strassman, y obtuvo varios resultados, ¿no? Dentro de estos resultados fueron publicados en su famoso libro sobre DMT y postuló varias teorías, ¿no? Una de ellas muy famosa, que es que el DMT se produce en la glándula pineal y que pues es de origen endógeno, ¿no? Que este DMT de la glándula pineal es liberado en grandes cantidades en momentos importantes de la vida, como el nacimiento o la muerte, ¿no? Sin embargo, esto no se ha podido comprobar del todo, pero sí hay nuevas investigaciones que sugieren que este DMT endógeno se crea o se produce a través de la biota intestinal, ¿no? Estas son investigaciones muy recientes, apenas del año pasado. Pero ¿cómo se obtiene este DMT? Usualmente el DMT para uso cotidiano se obtiene a través de extracciones, no de síntesis, de extracciones de plantas que tienen alto contenido en DMT. Y pues se combinan, ¿no? Suelen combinarse, se pueden utilizar solas, pero solamente por vía inhalada, pero también se pueden combinar con otros compuestos químicos que son los imaos. Estos imaos generan que el efecto se prolongue, ¿no? Hay varias plantas muy famosas y hay varias combinaciones muy famosas como la ayahuasca, ¿no? La farmahuasca, la changa. Aquí podemos ver dos presentaciones de DMT en base libre, que estas suelen ir del amarillo oscuro al amarillo claro, al cristalino, y pues esto tiene que ver con su grado de pureza, que mientras más amarillo suele tener más grasas o más residuos, ¿no? Pero sin embargo el cristalino tampoco es un indicio de que tenga pureza máxima, ¿no? Entonces no hay que dejarse llevar. Las diferentes presentaciones de DMT pues se utilizan de diferente vía y pues no es muy recomendable combinarlas. Por ejemplo, el DMT que se usa para vaporizar no es recomendable que se use en vía endovenosa. ¿Qué efectos podemos esperar del DMT? Pues los efectos del DMT son muy rápidos, como esta presentación, suelen durar de 15 a 20 minutos, y desde el primer segundo que se inhala se suele tener efecto. ¿Qué se puede esperar de estos efectos? Pues ser sedantes, inmovilizan o cambian un poco el ámbito motor, y también pues se pueden dar algunas recomendaciones pues de seguridad, ¿no? Es común hacerlo en grupo, aunque se puede hacer de forma individual, es más común hacerlo en grupo porque puede haber ligeras molestias que es mejor como atenderse en conjunto. ¿Cuáles son estas molestias? Pues nos puede dar cierto náusea, puede dar vómito, pero pues también puede dar mareo, ¿no? Estos serían como los efectos desagradables o indeseables, pero también hay en algunos efectos pues buscados, ¿no? Las investigaciones modernas sobre DMT se están enfocando sobre todo en la experiencia, ¿no? No solo en el efecto químico, sino en la experiencia.
Para esto se han recopilado datos sobre las experiencias de las personas y sobre qué ven o cómo lo ven, ¿no? Durante estas experiencias es común ver elfos o duendes o arlequines mecánicos que operan el tiempo y el espacio, ¿no? Es importante recalcar que estas investigaciones se han dado en ámbitos muy concretos, ¿no? Casi todas en habla inglesa, y que de algo que no se habla es que probablemente estén muy influenciados por la cultura en general, ¿no? Estos estudios sí dicen que la experiencia individual es importante, pero no hablan que la experiencia colectiva o que la cultura es importante, ¿no? Entonces probablemente estas visiones que se tienen estén muy relacionadas a la cultura, ¿no? Al cine, a la televisión, a la literatura. Sin embargo, estas muestras, aunque son valiosas, no dan muestra de la diversidad tremenda de los usuarios y de sus experiencias, de sus contextos. Entonces, pues es un llamado o una invitación a investigar sobre estos contextos y pues tener como cosas, tener ciertas dudas sobre extrapolar estas investigaciones a ámbitos más extensos, y una invitación a hacer nuevos proyectos y nuevos marcos teóricos que nos permitan dar cuenta de esta diversidad de experiencias de toda la humanidad. Pues hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Es interesante, ya ahí tengo mis preguntas también. Sobre el DMT, justo una sustancia que si bien ya se ha popularizado más para grupos y colectivamente, y pues sí, justo para introspección y mucha conocimiento individual, pero pues que hay más de eso, ¿no? También, bueno, ahí te voy a arrojar al rato mi pregunta. Ahora es el turno de Claudia Raful. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias y en Uso Indebido de Sustancias y doctora en Salud Pública. Su interés es generar evidencia para mejorar las políticas públicas relacionadas con el acceso a servicios de las personas que consumen sustancias. Actualmente trabaja un modelo basado en la comunidad de reducción de riesgos y daños para personas que consumen estimulantes. Le interesa la investigación interdisciplinaria y fomentar el abordaje de la salud centrada en la persona. Es profesora titular en la Facultad de Psicología en la UNAM, investigadora en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y es parte del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 desde el 2019. Cuenta con más de 40 publicaciones en revistas internacionales y 10 capítulos de libros nacionales y 2 internacionales. Adelante, te escuchamos, Claudia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al Instituto RIA. Mucho gusto de estar acá. Mi tarea fue pensar en hablar de estigma y el consumo de metanfetaminas. En redes sociales, pues para quienes no han visto esto, pues mucho de lo que se habla de metanfetaminas o cristal es con emojis de dulces, ¿no? Bueno, me parece importante empezar con el otro tema, que es estigma, que es la otra cara de la moneda de la discriminación, ¿no? Cuando hablamos de la discriminación, el enfoque está en la persona que está siendo discriminada. Cuando hablamos de estigma, es la etiqueta que están poniendo las otras personas hacia alguien que está haciendo algo diferente. Hablamos de varios tipos de estigma dependiendo de los modelos. Principalmente nosotros en mi equipo utilizamos 3 tipos de estigma, que es, cuando estudiamos, no usamos: promulgado, anticipado promulgado, anticipado e internalizado. Y de esos 3 les voy a hablar. Parece ser que también nos dejan de tarea poner las moléculas. Entonces aquí está la molécula de la metanfetamina o cristal, crico. Y esta se parece mucho a la dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor que está más relacionado con los circuitos del placer, se dicen, ¿no? Generalmente. Esta es una imagen que saqué en la mañana del Observatorio Mexicano de Salud Mental, en el que nos muestra dónde hay más consumo de metanfetaminas en México.
más o menos la mitad de las personas que buscan tratamiento en México es por metanfetaminas. Hace un momento hablábamos de cómo en la Ciudad de México no está pasando eso, pero no sabemos por qué, porque también acá hay mucho consumo. Aquí no les voy a explicar todo esto, solamente les enseño que, ahí no se ve una línea, pero bueno, medimos un montón de cosas en gente que consume metanfetaminas y lo que encontramos es que cuando estamos hablando de estigma, el estigma es una razón importante que está asociada con el uso de cristal sexualizado, chemsex. Sin embargo, hay cosas que pueden ser más importantes porque pues no somos una sola cosa, ¿no? El estigma es importante, pero también la salud mental. En este caso, la sintomatología de depresión. Cuando hablamos con las personas, no nada más les hacemos encuestas, sino entrevistas, pues lo que nos cuentan es que este estigma está muy relacionado a la falta de atención. Entonces, muchas personas sí están pensando en buscar tratamiento, pero tienen este estigma anticipado de saber que los profesionales de la salud no les van a pues hacer caso por los tipos de consumo que se tienen. Entonces lo siguiente que hicimos fue hacer entrevistas a profesionales de la salud pues para saber cómo estaban tratando este consumo de cristal, y lo que nos decían es que específicamente sexualizado, y nos decían pues es que ese es cualquier tipo de consumo. Consumo es consumo, entonces no importa si es sexualizado o no. Y precisamente lo que nos dicen las personas que consumen es que pues es lo opuesto, ¿no? Sí importa, sí, pues sabemos que en general sí importa cuál es el set y el setting, ¿no? Del consumo, y por lo mismo también en el tratamiento. Otras cosas que sabemos del consumo de cristal y estigma también está relacionado a la adherencia a tratamiento. Esto es información de una tesis de uno de los estudiantes del equipo, en el que encuentra que la falta de adherencia a tratamiento por VIH está relacionada al estigma por el consumo de sustancias. Entonces no nada más está afectando, digamos, como la búsqueda de tratamiento por el consumo, sino también de VIH. Y acá vemos que también está relacionado el estigma con sintomatología depresiva, trauma y consumo. Entonces, a mayor consumo de cristal, mayor percepción también de estigma, ¿no? Entonces pudiera ser también una posible automedicación, ahí todavía no tenemos tan claro. Lo siguiente que hicimos entonces fue pensar que si las personas están esperando tener un tratamiento o algún tipo de atención y no la reciben o ni siquiera la buscan por esta percepción de estigma, pues creamos una intervención. Entonces, en esta intervención lo que hacemos, que es basada en reducción de riesgos y daños, es hablar primero del autocuidado general de los consumos, ¿no? Pues cuidar la alimentación, la hidratación, algunas cosas específicas de consumo de cristal, pero también cruzado con todas las otras sustancias que se pueden utilizar durante el chemsex. Hablamos una parte de farmacología, que es una parte pues también retadora de explicar, ¿no? Porque pues tiene que ser de una manera mucho más didáctica de lo que normalmente lo hacemos desde el lado académico. Hablamos también de las combinaciones de las sustancias y cómo puede ser más riesgosa una combinación que otra. Y también hablamos de cuestiones de pensar qué va a pasar después del consumo, ¿no? Entonces no es nada más antes y durante el consumo, sino regresando a casa, cómo se va a regresar a casa, cuánto dinero se va a gastar durante un fin de semana de consumo, etcétera. Esto lo hemos hecho tanto en la Facultad de Psicología, donde yo estoy, en una de las utopías en Iztapalapa, y también en la Clínica Condesa, justo con el apoyo de Rubén, que ya participó acá. Hemos buscado distintos espacios, pues también porque las distintas personas están en todos lados, ¿no? Entonces tratamos de acercarnos, no tanto que las personas se acerquen a donde nosotros estamos, nada más. Parte de lo que hemos encontrado en estas intervenciones es que les parece muy útil a las personas, les parece que es factible hablar de estos términos de reducción de riesgos y daños, pero al mismo tiempo también hay cierta necesidad otra vez de atención, y pues desde nuestra perspectiva de reducción de riesgos pues no es necesariamente lo que nosotros estamos brindando, y una de las preocupaciones que tenemos es que pues desde el sector salud tampoco se está atendiendo este consumo específico. Finalmente les dejo ahí las fotos del equipo y las redes sociales que tenemos en el grupo de investigación. Creo que también es importante decir que pues
también la mayoría de ellos son estudiantes de licenciatura que se están formando en reducción de daños, y pues esperamos también que esto signifique que haya más personas que atiendan desde una manera no estigmatizante el consumo de cristal y de cualquier otra sustancia. Muchas gracias.